Buenas tardes o buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo episodio de la entrevistas Jamonet. Hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Fernando Torija, que es jefe de la oficina en España del Banco Europeo de Inversiones. También estamos acá con mi compañera Isabela. Hola, buenas tardes. Y nada, vamos a empezar con Fernando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Espero que hoy sea útil la información que os voy a dar. Quiero decir que sobre todo voy a dar mi opinión, aunque represento a la institución. Puede que haya preguntas en las que yo refleje mi opinión personal y así lo digo, ¿vale? Claro, sí, sin problema, no te preocupes. Me gustaría empezar preguntándote, referidos a que ahora estamos viendo que en la Comisión Europea uno de los objetivos que tiene es la transición ecológica, que ya viene hace unos años, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la Unión Europea para movilizar más recursos hacia la transición ecológica? Muchas gracias por la pregunta. A ver, os comento. Yo represento al Banco Europeo de Inversiones. Y el Banco Europeo de Inversiones, que es una entidad pública que financia proyectos, es como un brazo, un instrumento de la Unión Europea y de la política, ¿no? Entonces vamos a apoyar todas aquellas políticas que promueva la Unión Europea. Una cosa es las entidades que dan ayudas, que pueden ser la Unión Europea en sí misma o los Estados miembros, y nosotros somos financiadores. También quiero dejar muy claro y recordad que el presupuesto de la Unión Europea es aproximadamente un 1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y que los Estados miembros tienen aproximadamente el 30 o el 40% de recursos con impuestos y generando otro tipo de ingresos para hacer política económica y política de sostenibilidad. Con eso quiero decir que esto no es solo un trabajo de la Unión Europea, es un trabajo también de los Estados, entidades como el Banco Europeo de Inversiones y, por supuesto, del sector privado, ¿vale? Tenemos que recordar que al final quien desarrolla muchas veces los proyectos es el sector privado, ¿no? Siempre hay que fijar ese marco regulatorio estable en el tiempo, con los incentivos necesarios para promover lo que es la transición ecológica, pero es un poco un trabajo de todos y no solo de la Unión Europea, ¿vale? Cosas que os quiero comentar. Me pongo el gorro de financiador. Yo no recuerdo encontrar proyectos sólidos en marcos regulatorios estables donde se pueda prever un poco el nivel de ventas para proyectos sostenibles o de eficiencia energética que no encuentren financiación. Yo creo que hoy en día, sobre todo en este contexto post-pandemia, con todo el plan de recuperación, todas las ayudas que genera la Unión Europea, toda la cantidad de actores e inversores que hay buscando financiación verde y todas las obligaciones de las entidades financieras para hacer financiación verde, hay muchísimo dinero. Es decir, los proyectos sólidos, bien montados, bien preparados, normalmente reciben financiación. Y si no la reciben es o porque el proyecto no está bien montado o porque no se sabe vender. No se puede pedir, por ejemplo, a un científico que sepa de finanzas, igual que no se le puede pedir a un financiero que sepa de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces hay que tener a los asesores financieros. Pero cuando ocurre todo este entorno, la verdad es que, como digo, hay dinero para financiar proyectos de sostenibilidad. Sí es cierto que la inversión que hay que hacer para la descarbonización y los objetivos que nos hemos marcado es enorme, pero muchas veces pasa por los procesos administrativos, por preparar bien los proyectos para llegar a esa ejecución. ¿Vale? Si miramos al nivel de financiación verde que había a lo mejor hace 10 años, no tiene nada que ver con el volumen de financiación verde que hacemos hoy. ¿Por qué? Porque muchos de los procesos se han engrasado, somos más eficientes, el proceso de dar permisos es más rápido, hay más financiación, hay más ayudas, etc. Entonces, recordad, si de media, ¿vale? Por particularizar en España, para hacer un proyecto fotovoltaico, a lo mejor de molinos de viento, o sea, un wind farm, todo el proceso puede llevar 6 años. El último año es el de la construcción. Y a partir a lo mejor del cuarto o del quinto es cuando se busca la financiación para llevarlo a cabo. Todo lo anterior es diseño, lugar,
contratación de los proveedores, permisos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Faltan proyectos, hay mucho dinero, faltan proyectos y cada vez lo vamos haciendo mejor. Pero quiero finalizar la pregunta. No solo es un papel de la Unión Europea, hay muchísimos actores en todo este proceso y toda esa conjunción y esa coordinación de todos estos actores es lo que está promoviendo. España es un país de éxito en este contexto. O sea, venimos, estaréis viendo titulares que hay días del año, incluso horas, que más del 50% de la energía que se genera en España es de renovables. O sea, es un caso de éxito total. Y es por apoyo del sector público, entre ellos también nosotros, que financiamos muchos proyectos. La historia de ayudas y de promoción de esa demanda y de esa inversión en renovables, y luego porque el sector privado se ha sentido cómodo con ciertos regímenes y marcos regulatorios que se han ido mejorando a lo largo del tiempo. Y refiriéndonos también a más un poco de actualidad, que últimamente estamos viendo que los Estados miembros están poniendo de acuerdo para aumentar el gasto en defensa, y ahora que esa prioridad, o sea que ese proyecto parece una prioridad, ¿no cree usted que puede ser que el Banco, o sea que la transición ecológica quede en un segundo plano respecto a esta necesidad y urgencia de invertir en defensa? Creo que en los últimos años se ha hecho mucho énfasis en la lucha contra el cambio climático. Y yo creo que ya dentro de la Unión Europea es un tema cultural. Creo que muchas de las personas, incluso los ciudadanos, no solo los políticos, sino empresas, financiadores, el consumidor final, lo hemos metido en nuestro ADN, ¿no? Consumir menos, ser muy cautos con el consumo de agua y un gran etcétera, ¿no? Creo que en los últimos años, sobre todo con el contexto geopolítico que tenemos, en los últimos 2 o 3 años, se está hay muchas voces que están empezando a decir, bueno, si somos demasiado sostenibles, nuestro coste de producción, nuestro coste industrial de fabricación va a ser más caro que el resto del mundo. Creo que tenemos un poco que movernos en el sentido de yo quiero ser sostenible porque quiero tener menor dependencia energética. Y quiero que nuestra energía, nuestro coste de energía en la Unión Europea sea lo más barato posible. Si es lo más barato posible, puedo competir a nivel mundial. Puedo competir con los Estados Unidos, por ejemplo. Ya sean otros los que utilicen combustibles fósiles o la energía que utilicen. Hoy en día, bueno, el fotovoltaico, hemos pasado de costes de paneles solares de un nivel muchísimo más alto al que tenemos ahora, y ahora el coste, la eficiencia de los paneles solares es increíble. Igual el nivel de coste de montar una turbina de viento, o sea, ha bajado muchísimo. Entonces, sostenibilidad, menor dependencia, soberanía energética, menor compra de combustibles fósiles fuera de la Unión, más competitividad de la industria, ¿no? Quería subrayar todo esto. La Unión Europea y muchos de los países, o sea, hay un plan nacional energético en cada país de la Unión Europea. Se ha promocionado todo esto de la transición verde, es decir, hemos visto el programa de REPowerEU, no voy a entrar en muchos detalles con muchos nombres, pero hay ayudas para las reformas de las viviendas, ¿vale? Para hacerlas más energéticamente eficientes, coche eléctrico, puntos de carga, I+D+I para desarrollar nuevas tecnologías que abaraten o que hagan más eficientes muchas de las cosas que hacemos, aligerar el peso de los coches. Es decir, hay una gran inversión en todo esto y esto no va a cambiar. Es decir, yo creo que cada proyecto que financiamos hoy en día, cada inversión que hacen, tanto el sector privado como el sector público siempre piensan de alguna manera en verde y en sostenibilidad. Esto no va a cambiar. Podrá, porque la economía no lo permite o porque tenga un gran déficit, podrá bajar o porque hay una gran crisis, podrá bajar el nivel de inversión, pero eso seguramente va a ocurrir un poco a casi todos los sectores. Pero no porque digamos ahora o es seguridad y defensa o es sostenibilidad. No creo que vaya a ser. Por cierto,
y por supuesto el sector de la seguridad y defensa, el mundo ha cambiado. Quizá hemos gozado de una situación de paz facilitada quizá por los Estados Unidos en los últimos 50-60 años, pero si nos hubiéramos preguntado nosotros mismos hace 5 o 6 años hay que invertir más seguridad en defensa, yo creo que incluso la mayoría de la gente habría dicho es una de nuestras últimas prioridades hoy en día. Hoy es una prioridad, ¿vale? Cómo invertimos, cómo nos coordinamos a nivel europeo, etcétera. Esto es un tema político. Como digo, nosotros dentro del Banco Europeo de Inversiones estamos tratando de apoyar todo ese tipo de seguridad y defensa, por supuesto de apoyar a Ucrania. Seguimos un poco las políticas que nos digan los Estados miembros, la Unión Europea, de cómo hacemos este apoyo, pero hemos cambiado nuestra estrategia. Antes lo teníamos excluido como actividad para financiar y ahora es parte de la financiación que hacemos. Sí es cierto que no hacemos explosivos, o sea, no financiamos armamento de ataque, pero todo lo demás que tenga sobre todo aplicación dual a la vida social, a la vida de las personas, sea ciberseguridad, sea movilidad, control de fronteras, vigilancia, satélites, todo ese tipo de actividades las estamos financiando. Yo creo que no va a ser una cosa u otra, sino que al final va a ser un orden de prioridades. Una de las cosas es sostenibilidad, eso no va a cambiar, ya está en nuestro ADN, y defensa según pues, el contexto que tengamos. Ahora mismo tenemos la situación de Ucrania y hay que lidiar con ella. O sea, estaba hace un momento hablando con los compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha nosotros estamos aquí en España, pero pensad cómo pueden estar pensando los estudiantes que hay ahora mismo en Polonia o en Finlandia, que tienen frontera con Ucrania, incluso Polonia y uno de los países bálticos, que hay un pedazo de tierra que está Rusia, ¿no? que hay frontera con ellos. Es decir, hay que adaptarse de alguna manera, tratar de encontrar consensos en muchas de estas cosas. Son temas muy complejos y muy delicados, pero en el caso de defensa no es que vayamos a reducir una cosa sobre otra. Vale, bueno, pues siguiendo por otra línea, quería preguntarle si usted cree que la Unión Europea debería abrir sus fronteras y colaborar más activamente con otros actores globales para así garantizar un cambio sostenible en el tiempo. Sin duda, se está haciendo, ¿vale? La Unión Europea tiene una estrategia que se llama Global Gateway, donde un poco en este concepto y en este contexto geopolítico, donde queremos buscar una autonomía estratégica abierta, estamos colaborando con gobiernos de otros países y con entidades multilaterales para tratar de fomentar, bueno, sobre todo los valores comunes que tenemos dentro de la Unión Europea, pero también todas esos principios de sostenibilidad, descarbonización, de acceso a la salud, acceso a la educación en otros países. Global Gateway es un poco un programa de aproximadamente, creo que son 360.000 millones durante el proceso de 7 años, y es lo que presenta la Unión Europea al mundo, ¿vale? Lo está haciendo también Estados Unidos, lo está haciendo China, de muchas maneras, para promover inversión, para ayudar a las empresas europeas a invertir en proyectos fuera de la Unión Europea y para, de nuevo, pues, tener esa coordinación, incluso exportar, importar a estos países, asegurarnos que hay una cadena de valor y una cadena de proveedores, tanto en esos países y en la Unión Europea, de manera que en el contexto actual, que, como digo, donde se están empezando a poner barreras arancelarias, se pueda seguir produciendo y tengamos como socios países a largo plazo. En el Banco Europeo de Inversiones, nosotros hacemos el 10% de nuestra actividad fuera de la Unión Europea. Y, por supuesto, los proyectos que hacemos son descarbonización, adaptación al medio ambiente, temas de eficiencia energética, por supuesto, apoyo a la pyme, transporte urbano sostenible, pues generación renovables, todo ese tipo de... Esos son los proyectos que más hacemos, ¿no? Y colaboramos con países y con entidades multilaterales. Por ejemplo, países, hemos firmado un acuerdo junto con otras entidades europeas y con la Comisión para apoyar a Chile en su desarrollo del hidrógeno.
sabéis, Chile, bueno, tiene una estructura geográfica muy particular, tiene dos sistemas eléctricos completamente separados, pero sobre todo el norte son grandes desiertos donde hay la generación de energía renovable, hay mucho sol, es muy es muy barata y bueno, pues este acuerdo con Chile nos va a permitir que a Chile genere hidrógeno para descarbonizar muchas de sus industrias en Chile y también para capacitarles a Chile para que pueda ser exportador de hidrógeno en la medida que sea posible a la Unión Europea en el futuro, ¿no? Pero, por ejemplo, también en Latinoamérica y en África y en Asia tenemos colaboración con los bancos de desarrollo, de la misma manera que nosotros somos un banco de desarrollo en la Unión Europea, de infraestructura y de innovación, pues cuando hacemos un proyecto de una línea de transmisión, un metro en Quito o en Asia, trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Asiático de Desarrollo, en África, con el Banco Africano de Desarrollo tenemos muy buena colaboración, mucha dependencia de que si ellos hacen una evaluación o una consulta social, pues nos hemos de alguna manera coordinado para no tener que hacer, si hay 4 financiadores, 4 consultas, sino que se hace una y más o menos todos los bancos multilaterales seguimos eso. Entonces, por supuesto hay esa coordinación y sobre todo a nivel Unión Europea, Global Gateway es un poco la política que seguimos. Y este Global Gateway se ha acordado, por supuesto, con los países beneficiarios, con las delegaciones de la Comisión Europea en esos países y con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea. Bueno, hablando ahora un poco de la inversión, como ya lo había mencionado anteriormente, quería preguntarte, ¿crees que el aumento de la inversión y toda la movilización de recursos por parte de instituciones públicas ha motivado o incluso incentivado un aumento también de la inversión privada en proyectos sostenibles? A título personal, quizá me enfoco un poco en España y, como digo, no representando a una persona que sigue el mercado, no necesariamente al Banco Europeo de Inversiones. Yo diría que sí, en España podemos llamarle el país de las renovables, ¿no? Nosotros financiamos un montón de proyectos en este país, tenemos sol, tenemos terreno, tenemos también costa, tenemos viento, hay empresas muy profesionales en construcción, y tenemos un marco jurídico normalmente estable, que por supuesto siempre va mejorando, pero que ha permitido en muchas situaciones ser líderes en generación de energía renovable. Voy a poner ejemplos. En España fuimos pioneros en hacer programas de apoyo a la instalación de plantas fotovoltaicas con una tarifa, ¿no? Con un subsidio, ¿no? Y bueno, pues fue un boom, ¿no? Quizá se desarrolló una instalación, una capacidad de generación eléctrica enorme, se pagaba una tarifa y por supuesto teníamos costes de paneles solares hace 20 años o 18 años que costaban, digamos, X. Hoy esos mismos paneles solares, quizá incluso mejorados, ¿no? Con muchísima más eficiencia energética, cuestan muchísimo menos. Es decir, el dinero público, las ayudas públicas, no solo en España, en otros muchos países, con diferentes formatos, muchas veces por tarifa, otras veces por subasta, ha promovido la inversión y además ha promovido el abaratamiento de costes. Dentro del Banco Europeo de Inversiones lo que hacemos es tratar de acompañar a tecnologías existentes, ¿vale? Para que sobre todo nos descarbonicemos más rápidamente, pero también apoyar a tecnologías emergentes, ¿no? Ahora es el caso es el hidrógeno. Pues en todo lo que podamos, con la financiación que damos, más económica, con más largos plazos, más flexible, poder hacer que estas tecnologías puedan llegar a escala comercial y que se expandan, ¿no? Pero tenemos historias de éxito en paneles, como hemos dicho, tenemos en el sector del viento, de los parques eólicos, donde hemos desarrollado grandes compañías en la Unión Europea que han desarrollado generadores muy competitivos a nivel mundial. Tenemos líderes mundiales, donde las turbinas han pasado de ser a lo mejor de 0,3 o 0,4 megas de potencia. Tenemos ahora, incluso hemos llegado hasta las 6 megavatios de potencia en tamaño. Es decir,
todo lo que es el I+D+I, todo lo que es la producción más eficiente, todo lo que es el consumo, lo hemos empezado a conectar, porque una cosa es tener mucha capacidad de generación eléctrica, pero hay que conectar ese consumo que hay en la economía a la generación eléctrica, ¿no? Lo estamos haciendo a través de conexiones para vehículos eléctricos, lo estamos haciendo a través de la eliminación a lo mejor del carbón en muchos sectores, y pasando a hidrógeno, pasando a electricidad. Lo estamos haciendo a través de la eficiencia energética en los hogares para menor consumo, lo estamos haciendo a través de utilizar más baterías para acumular esa energía que se está generando muy barata muchas veces. Como digo, ese 50% que tenemos de renovables en muchas ocasiones, en algunos días, que viene del parque de generación renovable que tenemos en España, que se puede ir acumulando y utilizándolo en otro momento. Entonces, sin duda, incluso en hidrógeno, por ejemplo, hemos desarrollado en la Unión Europea ese mercado de créditos de carbono, ¿vale? Es un mercado, se cotizan los créditos de carbono y benefician a los que se están descarbonizando. El Banco del Hidrógeno, que está ayudando a la generación de hidrógeno, pues dándote ese subsidio para que los precios del hidrógeno a los consumidores sean mucho más competitivos. Es decir, sin duda, el tema de la sostenibilidad es una colaboración público-privada que tiene que continuar en el tiempo, sobre todo hasta que esas tecnologías empiezan a ser competitivas. Antes se daba una ayuda para poner un parque fotovoltaico, hoy ya esas mismas empresas van al mercado, al precio de mercado, es decir, lo que marque la tarifa eléctrica. Lo mismo estamos haciendo con el hidrógeno, quizá algunas otras tecnologías. A veces hay que dar ayudas al principio para que las tecnologías se desarrollen, se lleguen a escalar y lleguen a ser competitivas en el sector privado sin ningún tipo de ayudas. Bueno, siguiendo adelante, según los resultados de una encuesta del BEI, cerca de la mitad de los municipios de la Unión Europea prevén invertir más en los próximos 3 años como una forma de mitigar y también adaptarse al cambio climático. Y también pues, para construir como una infraestructura social fuerte. Entonces, ¿qué mecanismos crees que se van a emplear o cómo se va a efectuar esta financiación? Bueno, a ver, hablo, por ejemplo, en temas de renovables, yo creo que he hablado temas de sostenibilidad. Creo que el sector privado está tirando de alguna manera de la demanda y muchas veces en los municipios su particular intervención es a la hora de conceder o las licencias o de dar suelo, ¿no? Creo que el tema de permisos se está avanzando mucho, se está facilitando, sobre todo a nivel legislativo, que las decisiones se tomen muchísimo más rápido, pero sí es cierto que en temas sociales, bueno, pues las responsabilidades, por ejemplo, en España, están transferidas, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, están transferidas a las comunidades autónomas trabajan con los municipios para un poco gestionar toda esa inversión. Estoy hablando de pública, ¿vale? Déjame hablar un poquito más del tema de la vivienda porque es algo más particular. En España hemos tenido años, sobre todo hace muchos años, donde se construyó un parque de vivienda de protección oficial. Este es un tema bastante complejo en España porque las responsabilidades están transferidas a las entidades territoriales más cercanas, las locales y las regionales. Hay diferentes, cada país es un mundo en la Unión Europea. Tienes modelos muy diferentes, en muchos países el nivel de vivienda social alcanza 15 y el 20% del stock total de la vivienda. Me puedo confundir los porcentajes, pero estoy hablando del Reino Unido, por ejemplo, y Holanda. Hay países donde hay una gran empresa que gestiona todo el parque social. Puede ser Austria, el caso. Hay otras partes en Luxemburgo, donde está situado el Banco Europeo de Inversiones, donde tienes una situación que el gobierno construye una vivienda social, te la vende y luego cuando tú has mejorado tu capacidad económica y te quieres mudar a otro sitio, el mismo Estado te la recompra a un precio tasado. Es decir, te la puede vender al 70% del precio de mercado, cuando te la compra igual es el 80% del precio que tú pagaste, etcétera, depende del número de años. Y ese mismo Estado puede utilizar esa vivienda social para volvérselo a dar a otra familia.
Yo creo que en España se están buscando diferentes fórmulas, pero volviendo a los municipios, al final pasa porque los municipios hagan el suelo disponible, o recalifiquen, que hagan concesiones y pliegos lo suficientemente atractivos para que el sector privado invierta. Tanto yo creo, o sea, el sector público puede gestionar quién necesita una ayuda, puede marcar los parámetros de quién necesita una vivienda asequible, pero al final quien va a construir, quien va a operar, va a ser el sector privado. Entonces hay que un poco sacar marcos regulatorios, concesiones, ayudas, ¿vale? A lo mejor incluso adicionales a las que el suelo da, y hacer incluso economías de escala, quizá teniendo una entidad nacional, y ya te digo, aquí es Fernando hablando, no es que sea el Banco Europeo de Inversiones, una entidad nacional que promueva todo este tipo de actuaciones, porque el constructor quiere construir y en el momento que termina la obra quiere salir, el operador sabe operar pero no sabe construir, entonces cada uno tiene que abaratar todo este proceso y entrar en el momento en el que entre para que todo sea lo suficientemente económico, para que las constructoras a lo mejor puedan construir de una manera más eficiente, de una manera modular, que esté todo prefabricado ya y se pueda construir muy rápidamente. Tampoco tenemos constructoras muy grandes en este sector ni muy eficientes. Es decir, hay muchas partes de la cadena que tienen que interactuar entre ellos, hacerse muy eficientes. El Banco Europeo está tratando de ayudar a todas las partes, como digo, con financiación lo más larga posible, más atractiva posible, para que todo esto se pueda solucionar. Al final, como digo, creo que hay dinero para acometer las actuaciones. Muchas veces quizá no se hacen o porque el proyecto no está muy bien preparado o porque el que lo quiere hacer no tiene mucho dinero. Y cuando digo no tiene mucho dinero, no tiene mucha capacidad de endeudamiento. Arrastra un endeudamiento, tiene un déficit que cumplir, que cerrar y no tiene esas capacidades. Bueno, pues al final va a tener que buscar alternativas, trabajando con el sector privado o yendo a su región o a su estado para decir, oye, esto es fundamental, se necesita, dame unas garantías o dame recursos a fondo perdido. Tenemos un plan de recuperación, un mecanismo de recuperación que está siendo de alguna manera coordinado con el gobierno, con muchas de las regiones, y fondos hay. Y nosotros de alguna manera tratamos de que no dejen de haber disponibilidad de fondos para aquellos proyectos que realmente son necesarios y hay que hacerlos. Vale. Bueno, ya para terminar, la última pregunta. Bueno, el año pasado el Banco Europeo de Inversiones logró un récord de inversiones en España. De hecho, con 12.300 millones de euros invertidos en nuestro país. Y con esto vemos como, por ejemplo, se le ha concedido al canal de Isabel II un préstamo de 430 millones para invertir en infraestructura en la Comunidad de Madrid. Entonces, con todo esto, ¿qué proyección tiene España en los próximos años con respecto al Banco Europeo de Inversiones? ¿Y crees que estamos en un nuevo escenario que busca unas infraestructuras más sostenibles? Nosotros hemos hecho en total en el año pasado 89.000 millones de financiación. Los 12.300 que mencionas aproximadamente es un 14% de toda la financiación. No trabajamos con cuotas, es decir, no tenemos 27 Estados miembros, obviamente, y queremos hacer financiación en todos los mercados, en todos los 27 países miembros. Muchas veces esta financiación es para proyectos que afectan 2 y 3 países, ¿no? Si tenemos una interconexión eléctrica, por ejemplo, con Francia, pues estamos financiando la parte francesa y la parte española, ¿no? Pero no tenemos cuotas por país, y sí tenemos requisitos de financiación que el 50% de la actividad de financiación que hacemos lo queremos hacer en proyectos de sostenibilidad, proyectos que mitigan el cambio climático o ayudan a adaptarse al cambio climático, y también que el 50% o casi el 50% de la financiación que hacemos sean zonas de cohesión. Y luego el proyecto tiene que ser elegible, es decir, no vamos a financiar la expansión de una cementera. Podemos financiar la descarbonización de una cementera, pero no podemos financiar cualquier cosa. Con esto quiero decir que al final es según demanda, ¿vale? El sector privado y el sector público es el que promociona los proyectos. Si Adif no quiere hacer más líneas de alta velocidad, obviamente no vamos a poder hacer más volumen en España en ferrocarriles porque no hay demanda. Pero lo que
lo que estamos viendo, o sea, España ahora mismo está creciendo, la Unión Europea hay países que ahora mismo están en un crecimiento mucho más bajo. Nosotros tenemos ambiciones de financiación, que la demanda exista, esperamos hacer un objetivo de cerca de 100.000 millones en el año 2025 y obviamente España es un país donde tenemos una penetración en el mercado enorme. No trabajamos con los individuos y muchas veces el peatón de la calle no nos conoce, aunque cuando abre el agua, cuando enciende la luz, cuando monta en el metro, cuando va al hospital, cuando sus hijos van al colegio, son proyectos que hemos financiado, no nos conoce directamente, pero afectan a su vida. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es que si hay proyectos que tengan sentido, que tengan impacto para la sociedad, que repaguen el préstamo, porque al final somos un banco, por supuesto lo vamos a financiar, ¿no? Y no vamos a financiar solo los proyectos, siempre buscamos a un financiador además. Nosotros financiamos hasta el 50% de la inversión. Quiere decirse que si hay un proyecto de 100 millones para construir un hospital, nosotros vamos a otorgar aproximadamente 50 millones de euros y lo otro lo aportará o la región o el sector privado o alguna otra entidad financiera. Si hay demanda, nosotros incrementaremos la inversión en España, por supuesto. Vale, pues muchas gracias y creo que toda esa información, todo el conocimiento que nos has dado pues es muy importante y por mi parte a mí me ha esclarecido muchas cosas, así que muchas gracias. Y nada, gracias por escucharnos y nos veremos en otro episodio.